y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero traerles a ustedes, a darles a conocer hablarles acerca de los sacramentos. En especial quiero enfocarme en el sacramento del bautismo. Pero para hablarles de los sacramentos, como los sacramentos son canales o gracias que nos llevan a la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces quiero empezar hablándole de esa salvación. ¿Quién es el que nos da esa salvación? ¿Quién nos trae la salvación? ¿Y por medio de quién viene la salvación para nosotros? Para eso voy a buscar al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo nos explique cómo es ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Vamos a irnos a la carta de Pablo que le escribió a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, dice: esto es bueno y agrada al Señor, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. El apóstol Pablo dice que esto es bueno y que esto va a agradar al Señor, y es que Él, ¿quién es el Dios? Y es que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Ese es el plan de salvación de Dios, que todos nos salvemos. Pero para obtener esa salvación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos conocer la verdad. Y para nosotros saber quién es la verdad, vamos a irnos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Ahí el evangelista San Juan nos va a decir a nosotros qué es esa verdad o quién es esa verdad. San Juan capítulo 14, versículo 6. Bueno, dice la palabra del Señor: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Jesús nos dice acá que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces aquí nos está dando a conocer a nosotros quién es la verdad. La verdad es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, si Jesucristo es la verdad, y el apóstol Pablo dice que para nosotros obtener la salvación debemos conocer la verdad, entonces es nuestro Señor Jesucristo el que nos tiene que revelar a nosotros la verdad. Para eso Jesucristo le da la autoridad a alguien para que esa autoridad que Él le da a alguien nos revele a nosotros esa verdad, nos la dé a conocer a nosotros esa verdad. Y para nosotros saber a quién le dejó esa autoridad Jesucristo de darnos a conocer esa verdad que es Él, nos vamos a ir otra vez nuevamente. Entonces el apóstol Pablo nos va a revelar a nosotros a quién fue el que le dio nuestro Señor Jesucristo a conocer esa verdad, para que esa verdad fuera dada a conocer. Vamos a leer entonces Primera de Timoteo capítulo 3,
versículo 15. Ahí el apóstol Pablo nos va a decir a quién fue que nuestro Señor Jesucristo le dio a conocer esa verdad. Le dio autoridad para que nos diera a conocer esa verdad que es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: para que si me retraso, sepas cómo debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Dice Pablo, para que sepan cómo debes comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Dice, la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La cual sostiene y defiende la verdad. Entonces Pablo está diciendo acá que esa autoridad Jesucristo se la dio a la iglesia. La iglesia es la que tiene esa autoridad para revelarnos o darnos a conocer a nosotros esa verdad que es Jesucristo. Entonces ya sabemos que es la iglesia la que nos va a dar a conocer esa verdad. Pero ¿cuál iglesia es? ¿De qué iglesia está hablando? Está hablando de la iglesia que fundó, la iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo, la que dice allá en Mateo 16, 18. La que dice el evangelista de San Mateo en el capítulo 16, versículos 18 y 19, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, cuando funda la iglesia o edifica la iglesia o construye la iglesia, la construye dejándola como encargado de esa iglesia a Pedro. Tú eres Pedro, le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa piedra. Jesucristo le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Pedro. Y ese nombre de Pedro significa piedra. Entonces por eso Jesús dice, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le da autoridad, le da poder a Pedro sobre esa iglesia. A él le da las llaves del reino de los cielos. Y fuera de eso le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces de esa iglesia, a esa iglesia fue quien nuestro Señor Jesucristo le dio esa autoridad. ¿Y cómo es que se llama esa iglesia? Si nos vamos nosotros al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, vamos a descubrir cuál es esa iglesia a la que Jesucristo le dio esa autoridad y ese poder. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo fundó una iglesia. A esa iglesia Jesús le da un mandato, un mandamiento. ¿Cuál es? De que vayan por todo el mundo. Es un mensaje universal. Y si ese mensaje es universal, ese mensaje es ¿qué? Católico. Entonces, ¿cómo es que se llama la iglesia que Cristo fundó? Se llama iglesia católica, porque Jesucristo envió a sus discípulos a evangelizar, a predicar a todo el mundo. Un mensaje universal o católico. Por eso la iglesia se llama iglesia
católica. Entonces ya como descubrimos a quién le dio Jesucristo esa autoridad para revelarnos esa verdad, y esa verdad es la que nos va a dar a nosotros la salvación, entonces ¿qué hace la iglesia? La iglesia nos deja a nosotros los que llamamos los sacramentos. ¿Qué nos deja la iglesia? Los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Ya lo dije al principio, son canales o gracias que nos llevan ¿a dónde? A la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí dice que para nosotros hallar la salvación tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, tenemos que leer las Sagradas Escrituras, que nos van a dar a sabiduría, ¿sí? Y esa sabiduría nos va a ¿qué? A conducir ¿a dónde? A Jesucristo, por medio de la fe, por medio de la fe. Entonces, ya sabemos nosotros, ya nos dimos nosotros cuenta que esto, como la iglesia es la que tiene la autoridad, entonces la iglesia nos deja los sacramentos para que a través de estos sacramentos nosotros obtengamos la salvación. ¿Cuál es el primer sacramento que nosotros debemos vivir? El primer sacramento que nosotros debemos vivir, que es el sacramento que nos acerca a Cristo, que nos acerca a Dios, que nos acerca a la iglesia, que esto nos hace recibir el Espíritu Santo, esa es la iglesia católica. Y eso lo hacemos o la recibimos a través del sacramento del bautismo, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces vamos a hablar del sacramento del bautismo. Según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo del 3 al 6, entonces, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo del 3 al 6, ahí vamos a descubrir nosotros qué es el bautismo. Vamos a descubrir qué es el bautismo. Entonces vamos a leerlo primero, el Evangelio, y ahí miramos y vamos a sacar la conclusión de qué es el bautismo. Entonces, del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Dice, Jesús le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza. ¿Cuál es? Nos dice que para nacer nosotros de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nacer en el agua y en el Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo así? ¿Un nuevo nacimiento? Sí, claro, un nuevo nacimiento, porque ya tenemos uno. ¿Cuál es? El carnal, el humano. Por eso en el versículo 6 dice que lo que es de carne es carne, y luego dice que lo que es del Espíritu es el Espíritu. Entonces nos está hablando de un nacimiento nuevo, porque ya tenemos uno, el humano, el carnal. Pero nos habla de un nuevo nacimiento, y es ese en el Espíritu. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. ¿Qué es el bautismo? Nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Entonces, ya sabemos nosotros qué es el bautismo.
Ahora vamos a ver por qué es tan importante este bautismo para nosotros, por qué es importante que nosotros recibamos el bautismo, por qué es importante que nosotros bauticemos a nuestros hijos, a nuestros niños. Entonces, para saber acerca de esto, de la importancia que tiene el bautismo para nosotros, nos vamos a ir primero a Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Ahí el evangelista de San Mateo nos va a decir que a través del bautismo, un niño se puede bautizar así no tenga pecado. También vamos a descubrir que a través del bautismo se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu Santo y nos hacemos hijos de Dios. Vamos a contemplar cuatro gracias importantes, que son importantes, ¿para qué? Para el bautismo. O sea, son importantes cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, se nos abren las puertas del cielo, nos hacemos hijos de Dios, y también descubrimos que si un niño, aunque no tenga pecado, se puede hacer bautizar. Vamos a leerlo. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque Juan traía un bautismo para el perdón de los pecados, y el que se iba a bautizar era ¿quién? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el Dios vivo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si el que se iba a bautizar era Dios, es Jesucristo, que es Dios, por lo tanto él no tiene pecado. Entonces Juan dijo: no, pero ¿cómo lo voy a bautizar yo a él si él no tiene pecado? Y el bautismo que yo traigo es para el perdón de los pecados. Por eso Juan quería impedirle ese bautismo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: deja así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante los ojos de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo que le dice a Juan Bautista, le dice: usted debe continuar con este bautismo, usted me debe bautizar a mí. ¿Por qué? Porque yo fue a hacer la voluntad de Dios. Yo vine a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo me haga bautizar. Entonces por eso Juan bautiza a Jesús. Y cuando Jesús es bautizado y sale del agua, cuando Jesús es bautizado y sale del agua, ¿qué sucede? Dice que se abren las puertas de los cielos, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se posesiona sobre Jesús, y que una voz en el cielo decía: este es mi Hijo amado. Entonces con esto nos está diciendo que si Jesús, que es Dios, se hizo bautizar y Jesús no tiene pecado, por lo tanto un niño, si no tiene pecado, se puede bautizar, porque esa es la enseñanza que Jesús nos deja. Y también nos da a conocer que a través del bautismo vamos a tener que las puertas del cielo abiertas, vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a ser hijos de Dios. También Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que al recibir el Espíritu Santo, nosotros nos hacemos hijos de Dios. Vamos a leerlo también para darnos cuenta de que a través del Espíritu Santo nosotros nos hacemos hijos de Dios. Entonces Romanos capítulo 8, versículo 14 dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que si usted tiene el Espíritu Santo, usted pasa a ser ¿qué? Hijo de Dios. Y sigue diciendo, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Entonces aquí vamos descubriendo que con el bautismo, al recibir el Espíritu Santo, nos hacemos también hijos de Dios. Entonces ya estamos hablando de, mire, hasta el momento donde hemos descubierto nosotros la importancia que tiene el bautismo para nosotros. Hasta el momento hemos descubierto que se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios, y también la enseñanza que Jesús nos deja de que al bautizarnos, una persona que no tenga pecado se puede hacer bautizar. Ahora,